Bueno, pues como decía, algunos de los temas... Algunos de los temas que vamos a tratar ya salieron apuntados en vuestras presentaciones. Para empezar, el primer tema que así brevemente quisiera que opinaseis, realmente creo que todos estamos de acuerdo que es importante investigar en la Antártida. ¿Por qué es importante? ¿Qué objetivos tenemos que perseguir? ¿Es suficiente la presencia española y la investigación y la inversión que se hace en ello? Ya Ricardo nos apuntó un poco que hay cosas que no le parece que están del todo bien organizadas. Y aunque fuese con el mismo presupuesto, ¿qué se podría mejorar o qué se podría hacer? Te doy la palabra, Ricardo, que ya sacaste un poco el tema. Le dicen a uno que ya está jubilado y que ya no participa en estas cosas. Bueno, aunque participé. Bueno, mi opinión personal es que investigar en la Antártida tiene que ser considerado como una investigación estratégica. Y como tal investigación estratégica tienen que definirse, en vez de presenten ustedes proyectos de lo que le dé la gana, tienen que definir eslabones. ¿En qué queremos ser buenos? ¿En qué queremos ser buenos? ¿Queremos ser la cabeza de león de la investigación en la Antártida? ¿En qué cosas queremos ser secundarios y en qué cosas queremos ser terciarios? Y por tanto escalonar. Mientras la investigación, que necesita una logística extraordinaria, un coste extraordinario, no tenga continuidad, se acabe con la terminación biológica de los investigadores que les han propuesto, no se corrija con dedicación eso, mi opinión es que es muy voluntariosa, valiosa, pero no cumpliría los papeles que, si es un país que quiere participar activamente en la investigación en la Antártica, debiera jugar. Entiendo que hablas un poco como que hay que tener una estrategia global y a partir de ahí establecer, no que cada uno vayamos aportando con la mejor intención, pero... Y coordinar muchos equipos, de muchos sitios. Es decir, que no dejamos de ser pequeñas instituciones y pequeñas cosas y debiera participarse de una manera más activa. Que yo no la vi entonces, desconozco si ahora se tiene, pero me temo que no. Me temo que no, yo también, creo, no sé. ¿Queréis opinar vosotros? Bueno, yo creo que ahora mismo tenemos unas instalaciones de base punteras que no teníamos hace muchos años. No solamente el Hespérides como barco, que ya ha pasado su media vida y necesita ya una renovación, eso es muy necesario, pero las bases que tenemos ahora, yo opino como Ricardo, que están demasiado cerca. Si nos estuvieran más separadas tendríamos otra capacidad y otras miras de futuro que dos bases demasiado cerca unas de otras para un mismo país. Pero creo que las instalaciones que están ahora, por ejemplo, en Juan Carlos I, son muy modernas, muy punteras, pero que tenemos que mirarnos en el espejo de otros países y hacer investigación pluridisciplinar. Uno solo no puede ir a la Antártida a investigar, necesita otros compañeros de otras disciplinas para hacer una investigación mucho más completa y, sobre todo, tratar de colaborar con otros países que en algunos casos hacemos cosas nosotros muy buenas y a la altura de cualquier país del mundo, pero otros países también hacen cosas interesantes y que deberíamos tratar de colaborar en investigaciones con otros países que están haciendo cosas muy buenas también. O sea que no solamente tenemos que mirarnos a nuestro propio ombligo, sino que tratar de buscar proyectos europeos, internacionales, y participar en expediciones que nos ayuden a lo que nosotros hacíamos y en lo que nosotros somos buenos, pero que tenemos mucho que aportar y tenemos mucho que aprender. Ahora tenemos unas instalaciones de base que no teníamos al principio, estaba solamente prácticamente el Hespérides. Hay un nuevo barco que se incorpora, como tú has mostrado, a la investigación antártica, que no solamente es para la Antártida, no es el sustituto del Hespérides, el Odón de Buen, que está ahora mismo en Punta Arenas y va a iniciar su primera campaña. No es una campaña, en realidad es una campaña del Odón de Buen un poquito más política, porque va la ministra, va la presidenta del CSIC, pero no van a hacer nada más que probar equipos. Y ese Odón de Buen pues, es otra plataforma interesante, no solamente para nuestros científicos, sino para atraer talento extranjero y que participen en nuestras propias expediciones.
Bueno, de lo que comentaba sí que, y alguno de vosotros ya participasteis así, sí entiendo que a lo mejor más que tener más bases, lo que podemos tener es más colaboraciones, claro. Yo sí tuve la sensación de que a veces estaba un poco restringido a nuestra islita, ¿no? Y a nuestra bahía y a nuestro todo. Entonces, seguramente el camino es ese otro. Sí. Bueno, yo voy a opinar un poco desde la lejanía. Es decir, yo por el tipo de actividad que hago, creo que mi actividad en la Antártida, así como los Andes sigue en la Antártida, puedo considerar que ha concluido. Entonces, puedo hablar un poco de lo que he visto. Y yo creo que no sé si es necesario hacer más bases ni más equipamiento. Yo favorecería la colaboración, porque las bases provocan un impacto tremendo, por muy moderna que sea. Provoca un impacto grande en la Antártida. No quiero contar ya las bases tipo McMurdo que tienen los norteamericanos, que es como una pequeña ciudad quemando combustible para tenerla caliente, con autobuses, con aviones que descargan, con sus residuos, etcétera. Nosotros, desde luego, es verdad que España no tiene bases en el continente, pero hay otros muchos países que sí, y se puede llegar a acuerdos con ellos para utilizarlas, porque más instalaciones. Yo creo que había, yo creo que ayer estuve con Jerónimo López en Madrid cuando volvía, y una vez él me comentó que uno de los problemas que tiene el Tratado Antártico es que, claro, la gente, los países que tienen una cierta ya actividad investigadora, que digamos que quieren acercarse al primer mundo, son del primer mundo, todas quieren tener como una base en la Antártida, porque es, digamos, el reflejo de que su I+D pues es pujante, ¿no? Que puede mantener la base en la Antártida. Pero claro, una de las últimas bases que hizo, que fue la China, joder, es un destrozo impresionante en la zona. Un destrozo, pero impresionante. Además se comían los pollos de los pingüinos. Bueno, era una cosa tremenda. Yo creo que hay suficiente infraestructura, lo que hay que llegar es a acuerdos de colaboración. Nosotros llegamos a acuerdos con el Instituto Antártico Argentino, con los chilenos, con los británicos, utilizas sus medios y no necesariamente tienes por qué crear nuevas bases, que en el caso de España más solo serían por utilizarlas en el verano. Entonces, Argentina tiene bases permanentes que están todo el año. Yo creo que habría que ir más por la colaboración y que por crear nuevas infraestructuras. Y después, respecto a la investigación, bueno, es muy complicado. Yo no quisiera estar en la piel del Comité Polar, ¿no? Porque yo en las veces que estuve por allí he coincidido con gente que hace, no voy a citar nombres ni decir, pero bueno, gente que está estudiando en la Antártida cosas realmente peregrinas. Es decir, cebando los pingüinos con no sé qué cosas para ver si tenían colesterol. Estoy exagerando, ¿no? Pero es decir, se van a hacer cosas en la Antártida que, bueno, porque poner en marcha, estoy investigando en la Antártida, pero hay, y después yo he pasado por zonas donde habían estado, por ejemplo, expediciones coreanas y había porquería que además no se degrada. Ese es el siguiente tema que vamos a tratar un poquito. El tema bien es verdad que es en la periferia, es decir, porque no todo el mundo tiene acceso a la meseta polar. Y el porcentaje de superficie respecto a lo que es la Antártida es muy poco, pero no os podéis imaginar la cantidad de basura que había acumulada. ¿Queréis añadir algo? Que lo tienes que acercar. Bueno, si no queréis, podemos ir y pasamos al... Con estos proyectos de oportunidades que el año pasado, bueno, se abrió un vacantes para ir a la isla de Horsu. Entonces, pero era un poco como, ¿quién quiere ir? Porque se apunte, pero sin una estrategia o sin un plan de decir, pues a ver, ¿por qué queremos ir ahí? España, ¿por qué quiere participar? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Entonces, a veces eso es lo que yo veo como un poco pues que habría que aunar trabajos, equipos y los datos. A veces hay datos que se están repitiendo. O sea, si hay zonas que ya se han sobrevolado con un dron, pues a lo mejor en vez de decir cada uno va con su dron y quiere su imagen, decir, bueno, pues si ya hay una cobertura, o decir, bueno, pues como que se duplican datos. Y eso ya también lo han dicho en el comité, que bueno, hay una base de datos que se tiene que subir, ¿no? Los datos allí para que tengan, cuando se puedan liberar, acceso a todo el mundo. Entonces yo veo que a veces también se duplican esfuerzos y trabajos que se podrían compartir. Esa es mi opinión. Precisamente ese que ya apuntaron. Es que os paso, porque como hay unas imágenes ahí puestas, no es que sean datos cruciales, pero para que
también los podéis ver. El impacto directo de los humanos en la Antártida. Tenemos, estas son 2 publicaciones que cogí recientes, un poco al azar, tanto en temas de divulgación como publicaciones científicas, pues aparecen datos sobre ese impacto, ¿no? El impacto, en primer lugar, de las bases científicas. Ahí tenemos una imagen de un estudio de las áreas sensibles alrededor de una base australiana, creo que es, y como este trabajo hay muchos, y una evaluación de impactos. Está el tema de los microplásticos que aparecen en las aguas superficiales y subsuperficiales del océano Antártico, y parece que con un estudio y seguimiento una parte de ellos proceden de las mismas bases, de las propias bases. Y bueno, ¿qué opináis de esto? ¿Qué hay que hacer? Ya lo dijisteis un poco. Conocéis un poco la infraestructura de las bases, por lo menos las españolas, cómo funciona el sistema de reciclaje, de control de residuos, etcétera. Sí, en la base española, bueno, sí, hay impacto, o sea, por más que, bueno, que haya pues un esfuerzo para que eso disminuya, reciclar la energía y bueno, pero yo sí, sobre todo en la península de Fildes, donde hay más bases concentradas y hay más movimiento de tanto de investigadores como de turistas, sí que veía plásticos por el suelo, y donde dejan los residuos de los campamentos y pues está expuesta al aire libre, que ahí pues corren vientos fuertes, entonces imagínate por los plásticos donde van. En la península de Bayers también yo vi plásticos, porque también dicen que son arrastrados por las corrientes oceánicas. Entonces, bueno, creo que en eso es algo que tendrían que prever, pues a lo mejor no llevar tanto plástico allí, ¿no? A lo mejor debe haber formas de decir, bueno, pues podemos vivir esos meses sin comernos yogur en envase de plástico o sin beber Coca-Cola en envase de plástico. No sé, hay cosas que creo que se puede hacer para disminuir el impacto, y también pues en los métodos, cuando hacemos experimentos, pues usamos muchos plásticos a veces, ¿no? Para protegerlo. Entonces, bueno, debe haber como tendríamos que hacer un análisis profundo del impacto que estamos haciendo, pero para que no dejemos de hacer ciencia. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de participar con Javier Benayas de la Universidad Autónoma de Madrid en la cantidad de basuras que hay alrededor de las bases, y curiosamente, en concreto en la isla de Decepción, que recorrimos todas las orillas buscando este tipo de residuos plásticos y de otros, curiosamente la mayor parte de los residuos que se encuentran o que encontramos en Decepción eran exógenos, venían de otros lados, botellas de vino sudafricano, plásticos de caramelos chinos o de otros países, coreanos, etcétera, etcétera, y realmente muchos de los residuos que llegan a la Antártida no eran directamente de las bases de allí. Me consta que en Decepción, por ejemplo, hay un estricto y escrupuloso control de los residuos, se compacta muchísimo, que luego se sube a bordo del Hesperides y se entrega a un gestor de residuos en Punta Arenas o en Ushuaia. Se incinera bastante, y hay una persona encargada del medio ambiente y del control de los residuos en las bases, pero mucho del impacto, el turismo es un gran generador de esos residuos en la Antártida, y yo estoy de acuerdo que siga siendo que haya un control de la cantidad de gente, que no siga aumentando. Digamos, los operadores turísticos quieren ganar más dinero, pero tienen que seguir controlando la cantidad de gente que accede a esos medios, porque ya el propio investigador es generador de residuos, aunque me consta que somos muy, por lo menos en las campañas españolas en las que yo estuve, muy precavidos y muy cuidadosos con el medio ambiente, pero lo mismo el turista también genera ese tipo de residuos. Aunque, insisto, no todo el plástico que llega a la Antártida viene de las bases, sino que viene de otros lugares. Sí, bueno, yo quise entender en este trabajo, que no lo leí en profundidad, que una parte de los plásticos, o sea, que me llamó la atención que según no lo leí en profundidad y no sé el rigor total que tiene, pero bueno, está en una publicación en Stoten, que parece que una parte provenía de las bases, ¿no? Me llamó la atención eso. Sí, aunque sí tuve la sensación de que en las bases, en la Juan Carlos, sí que se tiene cuidado mucho. Hay un sistema de incineración, de reciclaje, hay un cierto impacto que es imposible no tenerlo, pero bueno.
Sí, yo creo que las bases, yo no viví en Juan Carlos, la visité varias veces, pero sí que viví varios meses en decepción en distintas campañas y yo creo que somos muy escrupulosos, que cae un papel al suelo, lo lleva el viento, la gente lo está cogiendo continuamente, los residuos se llevan al continente para su tratamiento correspondiente, se incinera bastante, se compacta mucho, bueno, creo que hay una depuradora y creo que no está todo hecho, ¿no? Creo que tienen que mejorar los sistemas, pero creo que en concreto lo que yo he visto son bastante cuidadosos. No así seguramente a bordo del Hespérides o de Las Palmas en el que he navegado, que ya no es un barco que ya no se usa para la Antártida, pero que sí que he visto que cuando volvía el barco para el continente americano, pasábamos el paralelo 60, que es oficialmente la Antártida, y se tiraban muchas cosas por la borda, y eso sí que es en lo que tenemos que mejorar los españoles. No se puede tirar nada si estamos llevando cosas de vuelta, no tirarlas cuando ya hemos pasado oficialmente la Antártida. Pues sí, me parece. Yo lo he visto, pero lo hacen un poco escondidas de noche y tal, y eso es una crítica, una autocrítica a los españoles. La verdad es que suena bastante mal, realmente. Sí. ¿Queréis aportar algo, comentar alguna otra cosa de este impacto? Bueno, tú ya comentaste del NEME, del impacto directo, o pasamos al turismo directamente. El turismo está creciendo mucho. Sí. A poner esta imagen, vosotros no lo tenéis. En noviembre de 2023 una aerolínea noruega aterrizó, están ahí las azafatas monísimas en no sé qué sitio de la Antártida. Con poco que busqué, pues apareció todo eso, que eso sí lo tenéis vosotros, ofertas de viajes antárticos, aventura además, y unos datos, no son continuos en el tiempo, pero del aumento del turismo, ¿no? Desde 2008 a 2009, esos también los tenéis vosotros en vuestro papel, el parón del COVID, y en los 2 últimos años con dato, 22-23 y 23-24, el turismo, como decía Lidia, sobrepasó los 100.000, pasaron a 104.000, esos según datos de la Asociación de Operadores Turísticos de la Antártida. Podrán ser un poco más, un poco menos, pero creo que fiables, y 122.000 en el último año, a ver qué pasa ¿no? Y el impacto que eso sin duda está generando. Sé que el Tratado Atlántico es uno de los temas que trata, no sé si conocéis algo más y cuánto en profundidad se trata, qué es lo que está pasando. El turismo está creciendo mucho. Yo desde la primera vez a la última vez que fui había crecido bastante, concretamente en Decepción. Nosotros estábamos trabajando poniendo los aparatos en una playa y de pronto entra por los fuelles de Neptuno, que es la entrada de esta calle de Decepción, un barco gigantesco lleno de turistas, fondea allí, empieza la gente a sacarnos fotos como si fuésemos pingüinos y bajan varias Zodiacs de gente que había pagado un sobreprecio, les hacía, como es una zona activa, pues bajan unos tipos, de pronto vemos que baja una Zodiac con gente y empiezan a cavar en la playa del barco. Cavan, abren una piscina, entonces baja la gente que había pagado el sobreprecio y se bañan en la piscina, ¿no? En las aguas termales de la... Pero no tienen el cuidado de ver que la gente no deje nada allí. Entonces cuando pasas tú ves que hay un resto de una bolsa de picnic en un sitio, hay restos de haber fumado. Es decir, que la gente no controla esas cosas. No pasa nada porque es en la periferia, es decir, nadie entra en el continente antártico, pero está creciendo mucho, porque antes era un precio prohibitivo, pero ahora empieza a tener precios ya que la gente se puede pagar. Si se tuviese cuidado, si los barcos no echan nada, porquería afuera, pero no lo sabemos, porque esto de lanzar cosas por la borda, una vez que pasas y además la corriente, eso está dando vueltas alrededor de la Antártida. Hay barcos de turistas que también limpian cuando salen de 60. Se sabe, lo que pasa que, bueno, se sabe y a veces no se... Sí. Hombre, teóricamente en todas estas empresas en las que tú entras y son eco-friendly, con todos los marchamos, ¿no?, de calidad ambiental, pero claro, luego la realidad a lo mejor eso no lo controlas. Pero yo sí que puedo decir, yo fui a la Antártida más recientemente, en el 18-19, en el 19, y prácticamente no me tocó coincidir casi con turismo. En el 22-23
transatlánticos vi unos cuantos, nada más llegar a Rey Jorge. Entonces sí es verdad que está... Bueno, yo sobre esto tengo un poco... a ver, es que restringir a alguien que vaya a algún sitio a mí me parece muy fuerte también, ¿no? O sea, no sé si está funcionando. O sea, yo no soy nadie ni nadie, es nadie para decirle que no vaya a la Antártida, ¿no? Es un principio. Pero yo creo que esto yo lo metería en un aspecto más global, a ver, no solamente por la Antártida. Aquí tiene que haber un cambio de paradigma en la manera en la que nos relacionamos con el medio los seres humanos. O sea, no puede ser que, por ejemplo, aquí mismo en Asturias, lo estamos viendo, ¿no? Por una parte, estamos todos contentos con el cambio climático porque Gijón va a ser un nuevo Benidorm. Entonces, claro, eso, es que forma parte del mismo paquete. Entonces, si tú estás diciendo eso, ¿cómo vas a decirle a nadie que no vaya a la Antártida? O sea, no tiene sentido. O sea, no... tiene que haber un cambio de paradigma a nivel global. No vale decir, no vayas a la Antártida. No vayas a la Antártida y no vayas diciendo que por el cambio climático, que bien, que Gijón se vaya a convertir en un nuevo Benidorm. Es que es lo mismo. Entonces, prohibir a alguien a ir a la Antártida, ¿quién soy yo para decirle que no vaya a la Antártida? Ni tú ni nadie. No, yo no estoy de acuerdo. Primero, porque la Antártida no es de nadie, puede ir cualquiera. Lo que tiene que haber es un cambio de paradigma global, no en un sitio en concreto. ¿Por qué no vayas a la Antártida? O sea, a mí, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber controles, pero los controles tienen que venir dentro de un cambio global, no solamente no vayas a la Antártida. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Que me parece muy bien. Yo creo que hay que controlar de alguna manera la gente, el número de gente que vaya, eso es evidente, porque se está yendo de las... Yo estoy de acuerdo contigo, yo en el 18-19, cuando estuve en Decepción, yo estuve allí, en Decepción estuve 15 días, porque después estuve otros 15 días en Livingston, y en los 15 días vi dos cruceros. Que luego la gente en efecto se bajaba allí, se hacía, no sé qué, cuánto. Pero vamos a ver, viendo cómo es el turismo y cómo somos los seres humanos, es que yo creo que luego la gente que va allí se empezará a quejar, porque por ejemplo, uno de los sitios que se visita, que son las pingüineras, es muy atractivo, ¿no? Pero es que luego la gente irá allí y se quejará de que huele a caca de pájaro, por ejemplo, yo qué sé, dirá, no te rías, o de que el agua está fría, porque lo estamos viendo aquí con los turistas, ¿qué hacen? Van a un sitio y se quejan de que los despierta un gallo. Entonces a mí o hay un cambio de mentalidad a nivel global, o no vale solo con tomar medidas en la Antártida. Hombre, los cambios globales necesitan ir poco a poco. Pero ¿quién soy yo para decirle a alguien que no vaya a la Antártida? Es que me parece un tema muy controvertido eso. Tú no, pero el Tratado Antártico lo dice. Quiero decir que firmado por... Ya aparecía, yo por ejemplo, yo mientras estuve en Decepción, aparecieron también dos veleros privados de dos familias que viven allí con Sí, o sea, pero alguien aparece allí, yo mañana puedo ir a un barco, si tengo o sea, voy allí y me voy allí y me planto en la banquisa, si me da la gana. Pero teóricamente, según el Tratado Antártico, no lo puedes hacer. Y el país del que tienes bandera, pues no te debiera dejar porque tú debieras tener un permiso para acceder. Es decir, eso es igual en las TAEPS. Eso, pero eso es igual que decir un parque nacional. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para ir a visitarlo? No, lo hacemos para proteger la naturaleza. El Tratado Antártico lo que hace es tratar de proteger. Por ejemplo, que no se lleven semillas de plantas. Sí, Hasta lo que a mí me alcanza, la colonización por líquenes es muy extensa y, por cierto, ha sido estudiada desde hace mucho tiempo por gente muy buena en las islas españolas. También se han estudiado las dos plantas con flores, pero hay mucha gente que está diciendo vamos a reconstituir los ecosistemas antárticos, vamos a llamar semillas. Que las semillas lleguen, ya llegarán, si llegan, que llegarán. Pero tú no eres un transportador activo. O sea que eso sí que se puede prohibir y el Tratado Antártico lo limita, no lo prohíbe, lo limita. Y tienes unos accesos a pingüineras, a sitios donde hay vida. No puedes pasar por cualquier sitio porque los líquenes tardan mucho tiempo en crecer. Es decir, que hay muchas limitaciones de lo que tú no puedes hacer. Y eso figura en el Tratado Antártico. Y eso está muy bien, porque si no sería barra libre. ¿Qué es lo que pasa en los terrenos, como tú dices, en Gijón o en cualquier lado? ¿Hay dinero? ¿Hay ganas? Voy. Pues no. Usted va con limitaciones. Y lo que yo quiero decir es que mientras haya un cambio de mentalidad global, un cambio de paradigma, ya, pero eso no se va a haber gente que va a querer ir, y va a haber gente y va a haber más. El mundo es muy grande y no lo podemos cambiar. Pero la Antártida sí, porque es controlado. No, que lo podemos cambiar, la experiencia dice que no.
y ojalá se pudiese cambiar. Pero la Antártida está controlada, según un tratado antártico, y se puede hacer. ¿Por qué es muy controlada? Porque los barcos grandes que llevan a mucha gente no llevan a 2, sino que llevan a 500 o a no sé qué, esos sí que son, y salen de puertos que se conocen, y se podría hacer un control estricto. Otra cuestión es que te pliegues al dinero y digas, vale, pues como hay gente que está dispuesta a gastarse el dinero y tal, y yo voy a ganar dinero, pues le monto canoas o le monto lo que sea. Y desgraciadamente, ya lo había avisado, yo igual que Nemesio llega, pues yo me voy. Y me tengo que ir a coger el tren. O sea que, Bueno, pues buenos días a todos. muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Y una cosa que también entiendo que puede dar problemas en esta limitación, yo opino como Ricardo, que También creo que hay que limitar. es un terreno en el que encima no hay un gobierno, o sea, no es de nadie, es de todos, porque no es de nadie, entonces es más fácil ese control. Si es verdad que en ese control me imagino que influye, a ver qué opináis, los intereses económicos de Chile o de Argentina, que son plataformas, Punta Arenas, Ushuaia, son plataformas para la salida de un turismo. Es un turismo muy caro, el precio medio de un acercarse a la Antártida está de $11.000 para arriba, de ahí hasta 50.000 o no sé cuántos. Y claro, deja mucho dinero en los sitios, ¿no? Entonces eso creo que está, ¿os parece que puede ser una limitación o que el Tratado Antártico tal vez tenga que andar lidiando con... Ah, claro, No, vamos a ver, eso habría, bueno, yo no soy ahora para opinar por ahí. que la limitación lleva un poco también eso. Al final, ¿quién va? Es una limitación La gente que tiene pasta, ¿no? Es que ves eso. Bueno, eso está pasando... Bueno, el turismo es como todo, no todo el mundo puede ir a todo el mundo. Esto no tiene que haber una popularización. Yo no fui a Machu Picchu, el viaje es muy caro, pero me gustaría ir. O sea que no todo el mundo puede ir a todas las zonas. El turismo que puede ir a la Antártida son un turismo de gran poder adquisitivo que se puede pagar esas cantidades de dinero. Yo creo que lo que sería importante es que se limite siempre la cantidad de gente que puede entrar, porque está claro que la masificación siempre produce un descenso de la calidad de todo, y el meter cada vez más ferries, más turismo, eso va a tener un impacto negativo. O sea que la asociación de turismo que opera en la Antártida tiene que limitar, y me consta que, y yo lo he visto, que en algunos desembarcos masivos de turistas baja antes un monitor poniendo estacas o señales por dónde pueden pasar, por qué senderos pueden pasar, para que no impacten, igual que las visitas a las pingüineras. Si se tiene un control cada vez más importante, más grande, de la gente que baja y de su comportamiento a determinadas zonas bajo un cierto control, pues eso mejoraría bastante el impacto que se tiene sobre determinadas zonas. Pero en cuanto eso se dispare o aumente la cantidad de gente que estamos metiendo en una zona sensible, pues eso va a impactar cada vez más, y eso sería lo que hay que controlar. Lo mismo que lo que dije antes, que el control sobre los residuos de las bases científicas, que sería bastante importante si lo llegamos a controlar. Creo que lo que falta todavía es cuantificar el impacto del turismo. O sea, hay experimentos que sí que están haciendo mediciones de sitios por donde se puede caminar, por donde no, sitios de recuperación, sobre todo para el tema de la vegetación. Pero creo que el dilema era todavía que no había números todavía de decir, bueno, cuánto se está impactando en función de qué tipo de actividades turísticas se hace, y como falta ese impacto, decir, sí, el turismo impacta, pero bueno, a ver qué datos hay, qué resultados. Creo que se tiene que destinar proyectos de investigación dedicados a eso también, a ver cuál es el impacto tanto de los turistas como el nuestro o el de cualquiera. No sé si creo que estamos de acuerdo, más o menos, en una limitación, por lo menos en el número de personas. Entiendo que no se va a poder evitar, lógicamente, que la gente vaya a la Antártida, pero tal vez habría que abogar por una disminución del número, ¿no?
un problema añadido que comentamos también era que están en unas zonas muy concretas. Es muy poco respecto a todo el continente, pero hay zonas que tienen mucho machaque. Entonces, bueno, no sé, difícil de gestionar, me imagino. A ver, quiero que quede claro que también estoy de acuerdo en que, no vayáis. Que no. Sí, sí. Bueno, ahí una cosa que me llamó, la última vez que fui, una cosa que me llamó mucho la atención era que cuando íbamos en la Zodiac, de repente paramos con el motor encendido, se paró un momentito y empezaron a venir un montón de pingüinos a saltar alrededor nuestro. Y se paró el motor, marcharon. Se volvió a encender el motor, vinieron. ¿Será posible que les estén echando comida? A mí me pareció horrible, no lo sé. Sí. O que revuelvan el krill y que eso... No, yo no lo creo, porque la gente que vamos allí, yo creo que somos conscientes del respeto que hay que tener, y ni creo que desde los barcos se le eche, aunque sí, yo creo que sigue habiendo turistas que se piensan que los peces y los delfines y en este caso los pingüinos comen comida de la que tenemos en el barco, y no es así. No lo creo, ¿eh? Cuando nosotros salíamos a buceo cada día en Decepción o la isla del Rey Jorge, los pingüinos te siguen por curiosidad. No sé si el remover las aguas remueve también el krill y tienen una curiosidad. Sí, pero te siguen porque siguen a la estela de algo. Ellos están buscando el krill y los peces para alimentar a sus pollos en esa época del año, pero no creo que sea un comportamiento de búsqueda de comida. Yo no lo he visto. Sí, salíamos muy frecuentemente a bucear en la Zodia. Lo que sí he visto es este comportamiento de las piraguas, porque una vez buceando en los fuelles de Neptuno, salimos de bucear, levantamos la cabeza y de repente un grupo de 30 piraguas amarillas que nos rodearon, nos venían a hacer fotos y tal, y ese es el turismo que tenemos que controlar. No digo que una piragua con turistas impacte más de lo debido, pero sí que la cantidad de turistas que aparecen en una época determinada, en una zona determinada, sí que tiene que estar controlado. Y yo creo que se controla fácilmente por los tour operadores de los ferries que salen de Ushuaia y de Punta Arenas. El número de gente que embarca, eso es fácilmente controlable. No pueden ir más de, 5.000 turistas al año y no pasar, porque si los dejáramos, aparecerían tour operadores, más ferries, más cantidad de gente yendo a la Antártida, y no es para... Está claro que en cuanto se masifica una zona, la cantidad de residuos que pueden aparecer en un momento determinado va a aumentar claramente. Y eso sí que es controlable. Igual que es controlable la cantidad de científicos que hay en las bases. Yo no sería partidario de seguir aumentando las bases, aunque, como habéis dicho anteriormente, cada país que quiere hacer investigación puntera, la Antártida es un caramelo que, bueno, pues yo también voy a poner... Mongolia tiene una base científica en la Antártida. La última vez que estuve yo, un mongol había embarcado a bordo precisamente para ver en qué sitios se ponían una base. Y hay países que tienen pretensiones territoriales como Chile, como Argentina, como Noruega, etcétera, etcétera. España no tiene esas pretensiones. Creo que con 2 bases hacemos suficiente apoyo científico a nuestros científicos, y nuestros científicos deberíamos de colaborar en otras investigaciones con otros países, con otras bases, con otras zonas de la Antártida en las que tenemos mucho que aportar, pero que siga creciendo el número de bases. Yo no sería partidario de aumentar, ni las nuestras tampoco. Yo creo que con 2 bases y con una plataforma y con una renovación del barco, del Hespérides, que se espera para dentro de poco, pues tendremos digamos un soporte, una instalación científica singular allí, para que otros científicos vengan a nuestras bases y haya intercambio con otras bases de otras zonas de la Antártica, que sería lo deseable. Además, el turismo de la Antártida no impacta solo en la Antártida. Es decir, en Ushuaia hay unos hoteles inmensos, grandísimos, con un impacto terrible, que han incluso talado zonas de bosque autóctono de lengas para recibir a esos turistas que se van a embarcar en sus cruceros en la Antártida. Es decir, que el aumento del turismo en la Antártida no solo impacta en la Antártida, impacta en los sitios de donde salen esos turistas, que son ciudades pequeñas que tienen que en verano absorber barcos con turistas.
Entonces, uno ve Ushuaia hace 20 años y ve lo que es ahora, y han crecido hoteles caros, además de lujo, que se han puesto en zonas que, bueno, habría que ver qué criterios se han exigido para poner esos hoteles. Es cierto, sí, porque la Antártida es un paraíso, pero Ushuaia también, o lo era o lo es. Entonces, bueno, sí, seguramente el turismo es que es un proceso global difícil y está llegando también ahí. Pero bueno, esperemos que se sepa controlar el impacto, por lo menos, que realmente estas empresas que son tienen eso, los marchamos medioambientales los cumplan realmente. Y bueno. Si queréis pasamos a otro tema. Hemos hablado del impacto directo, de los humanos en la Antártida, ¿no? Pues tenemos nuestro impacto en las bases científicas, el turismo, y luego ya está el impacto, pues, del cambio climático en la Antártida. Tenéis ahí una grafiquita, pues es la variación de la extensión de la banquisa del mar helado a partir de datos de satélite. Hay una tendencia a que disminuya, ha disminuido mucho en los últimos años. En el caso de las masas continentales, y ya salió aquí el tema al hablar Javi del albedo, por ejemplo, hay un comportamiento un poco diferente entre la zona oriental y occidental, con disminución. Esto es una imagen de satélite, no recuerdo de qué publicación, pero bueno, más o menos está en la misma línea, significa lo mismo. Podemos considerar que, aunque haya esas variaciones en el hielo continental, sí que realmente hay una disminución, una pérdida de hielo, un balance negativo de hielo en la Antártida. ¿Hay datos para afirmar uno u otro? Yo creo que sí. O sea, globalmente la Antártida está perdiendo en masa de hielo. Si cuentas la parte occidental, que pierde menos, y la parte oriental, que lo está perdiendo mucho más fuerte, hay una pérdida global de masa de hielo. Y pues por otra parte, que hay una cosa que es importante que hayas hablado aquí del hielo de la banquisa, porque la banquisa, que sí que se está perdiendo en muchos sitios, por ejemplo, antes hablaba, ¿quién fue la última presentación? ¿Fuiste tú? No, antes, bueno, sí que de la Larsen C, esta plataforma de hielo que desapareció en la península antártica, que ha colapsado, había A, B y C, solo queda la C. Solo queda una Larsen. El último trozo colapsó hace unos años. ¿Os acordáis que se formó un iceberg del tamaño de Palma de Mallorca, que estuvo por ahí, que bueno, se sigue por satélite luego, porque eso digo por los barcos, aunque no sale luego por la circulación esa. Bueno, eso ya colapsó totalmente. Pero es que además la banquisa hace de contrafuerte a los glaciares. Y hay una zona muy sensible, que es el glaciar Thwaites, que está... Es una zona que está muy en discusión ahora, porque la banquisa ahí está desapareciendo muy rápidamente, y en el momento que esa banquisa colapse, el glaciar se viene encima. O sea, no solamente es... Claro, porque la banquisa está reteniendo el avance de los glaciares. Entonces, no solamente es la masa, yo por eso, aunque nosotros nos centramos, o yo en mi presentación me centré en la pérdida de masa continental, o sea, de la masa de hielo dulce, como tú decías, o sea, el hielo que viene de precipitaciones, la pérdida de hielo de la banquisa también es muy importante, porque, a ver, el derretimiento de la banquisa no influye en el nivel del mar, porque es hielo que ya está flotando, pero influye en que retiene el hielo continental. Y en algunos sitios, como desaparezca la banquisa, vamos, eso no quiere decir que caiga, se está acelerando mucho, y hay lo podéis buscar por ahí por internet, un glaciar que se llama el glaciar Thwaites, que lo llama el glaciar como el fin del mundo o algo así. O sea, que en el momento que colapse esa banquisa, o sea, se va a venir un glaciar enorme detrás. O sea, pero vamos, que se está perdiendo hielo hoy día, ya me parece que es una prueba irrefutable. O sea, es algo que está medido, modelado y creo que dentro del hielo hay que diferenciar varias cosas. Primero es el hielo que se produce por el congelamiento del mar alrededor de la Antártida. Eso sin duda está disminuyendo. Cada vez hay menos mar helado en torno a la Antártida, por lo menos en los últimos años. Y después, dentro del hielo producido, es decir, de agua dulce, hay que distinguir lo que es la Antártida oriental, es decir, donde está la meseta polar, de la península antártica. La península antártica pierde hielo muy rápido, rapidísimo. Nosotros estuvimos a punto de tener un accidente por culpa de
por culpa de eso. Estábamos por una cresta trabajando porque estábamos buscando las rocas y decíamos, bueno, ahora vamos a bajar a otros afloramientos que están en un glaciar y se pasa por un collado que hay acá. Menos mal que en ese momento se levantó la niebla porque el glaciar estaba a 25 metros más abajo. Si uno calcula la superficie del glaciar, 25 metros había en estos momentos más abajo, es una pérdida de hielo brutal. Entonces, la península antártica está perdiendo muchísimo hielo. Muchísimo hielo. Las Larsen, las plataformas Larsen, solo queda una. Una de las veces antes de irse fue una del tamaño de Dinamarca. Se fue al mar de Weddell y está ocurriendo un fenómeno que no ocurría antes y eso elimina mucho hielo y es que llueve en la península antártica. Antes no llovía en la península antártica. Entonces la fusión del hielo es muy rápida con la lluvia. En el verano está por encima de los glaciares, ahora corre agua en verano. Esa parte está perdiendo mucho hielo. La meseta polar muy poco todavía. Afortunadamente está muy fría, ahí se pierde poco hielo todavía. Pero la península antártica es notorio. Yo precisamente fui a la península antártica a trabajar porque habían aparecido muchos afloramientos nuevos, gracias a que el hielo había bajado. Por eso yo me aproveché del calentamiento de la Antártida, porque aparecían afloramientos desconocidos para la ciencia. Y algunos importantes, irá por eso. Y el ritmo va a acelerarse. En la península antártica va a perder mucho hielo en los próximos años. Otra cosa es la meseta polar, pero en la península antártica seguro. Bueno, la mesa polar aguanta porque está muy alta. Muy alta y tiene mucho espesor de hielo de 4 kilómetros de hielo. A nosotros siempre nos preguntan si hemos notado en estos últimos 20 años, cuando las primeras campañas fueron en 2000 y en estas campañas, si hemos notado. Realmente sí que se nota algo porque zonas que tú veías en la misma época del año con más hielo, eso puede variar un poquito, pero sí que se aprecia que zonas que tú veías en 2003 con mucho hielo, ahora realmente hay menos. Pero la forma de saberlo, de medirlo, y esto es también porque cuando vas a una campaña, bien en las bases, bien en los barcos, conoces a científicos de otras muchas disciplinas y es la forma que tenemos de aprender unos de otros, ¿no? Yo me tocó en varias campañas conocer a dos glaciólogos, a Adolfo Eraso, que ya no está con nosotros, y a Carmen Domínguez, de la Universidad de Salamanca, y que son glaciólogos y que miden, bajan por las grietas y bajan a la base del glaciar y con medidores con flujómetros miden la cantidad de hielo que pierde cada glaciar concreto en unas zonas determinadas de la península antártica, lo hacían también en el Ártico, y las cantidades de agua que perdían esos glaciares, ese mismo punto, cada año era exponencial. Te mostraban las gráficas de los resultados de los últimos 15 años y la cantidad de agua que se perdía en ese mismo glaciar era espectacular. O sea que no es solamente una evidencia que tengamos los que ya hemos ido hace muchos años y ahora si nos parece que hay mediciones exactas en puntos concretos año tras año que muestran que la cantidad de agua perdida en estos últimos 20 años en esos sitios, por ejemplo en la zona de la base uruguaya, etcétera, pues son cantidades grandísimas. Eso no es una apreciación, es una evidencia con datos científicos. Acotar pues eso a la escala a la que se está viendo este fenómeno, ¿no? Como a la escala de verlo en pocos años, que las glaciaciones han habido y han existido siempre, ¿no? Geológicamente hablando, pero lo llamativo es esto, en tan poco tiempo, claro, en pocos años. En Argentina nosotros teníamos un punto de monitorización en el Chaltén, en el glaciar de los Tres, y en cuestión de 5 o 6 años ya veías un cambio abrupto, ¿no? En muy poco tiempo. Entonces es la aceleración del proceso, lo que también es alarmante, y en la Antártida, que está en la península, que es tan sensible. Sí, yo planteaba la pregunta porque hay veces, como hay unas zonas en las que no hay ese decrecimiento del hielo tan fuerte, o muchas veces hemos oído que el efecto del cambio climático, del calentamiento, es más fuerte en el polo norte que en el sur. Pero bueno, que quedase claro que también aquí las medidas y lo que yo creo que estoy de acuerdo con Lidia, que sobre todo la velocidad, ¿no? Porque sí que hay glaciaciones, interglaciares, cambios en el clima, pero seguramente esta aceleración estamos de acuerdo en que se está notando, ¿no? Y de acuerdo con esta aceleración, y aquí ya nos habló Lidia un poquito de ello, la siguiente cosa que se plantea en algunos trabajos, este reciente de 2024, ¿qué pasa cuando
entre las cosas que están pasando es que la isoterma 0 grados, la de temperatura media por encima o debajo de los 0 grados, se está moviendo hacia el sur, parece que bastante rápidamente, y eso está impactando, va a impactar, aparte de estos balances de nieve y de hielo sobre todo, en los ecosistemas. En los ecosistemas, yo había consultado un trabajo que también puso Lidia, la Antártida Verde, como con medidas de satélite están viendo ese crecimiento, que se multiplica por 10 en los años de estudio la superficie que está verde. También me imagino que si hay más superficie verde, hay más suelos y, por ejemplo, también las plantas invasoras o exóticas se pueden convertir en invasoras más fácilmente. El permafrost, tal vez Lidia nos puede, o el que sea, contar algo más. Sí, bueno, justo para hablar del permafrost, un compañero nuestro del proyecto también, él tiene una serie temporal de monitorización de permafrost en varios puntos de Miguel Ángel de Pablo, y en realidad es un tema que es preocupante también por la degradación del permafrost, por la liberación, ¿no?, de metano y por las condiciones cambiantes en estas superficies que cada vez están más expuestas, y por eso, bueno, es importante empezar a medir, a conocer qué es lo que está pasando, porque en poco tiempo se están viendo cambios. Y bueno, sí, creo que el permafrost es un tema, a lo mejor no por ejemplo en Siberia o en Canadá, donde hay más infraestructura, más gente viviendo cerca de estas grandes superficies congeladas, pues es más notorio, ¿no?, porque impactan en infraestructuras. En la Antártida, bueno, pues como no vive mucha gente, pues a lo mejor que se derrita un poco más el permafrost no es tan notorio, pero el aporte que tiene sí de lo que se libera del derretimiento sí que hay que tenerlo en cuenta. Sí, la experiencia que tuvimos nosotros en la base chilena Escudero, que está en Bahía Fildes, que es quizás una de las zonas más pobladas de toda la Antártida, quitando las bases americanas. Había un científico que estaba precisamente estudiando el avance de las gramíneas, de una hierba pequeña, no recuerdo cómo se llama, deschamps, ¿puede ser?, que está creciendo en la zona alrededor de todas las bases, y que tenía una distribución cada vez mayor. Eso va en relación con la pérdida de hielo, con la presencia durante más meses al año de zonas desprovistas de hielo, y aprovechan una dispersión. Y nosotros, por lo menos en las bases españolas y en los barcos, te obligan a tener un cuidado exhaustivo por descontaminar los pies, meterse los pies en una solución que un poco esteriliza las botas y tal. Pero fijaros que uno de los puntos más que nos llamaba más la atención de transmisión de semillas o de pequeñas sustancias que podían colonizar, que pues va en el velcro de las ropas de aguas que llevamos, que se puede adherir. Tú vas por el campo en el continente y puedes llevar pegado alguna semilla en el velcro que a lo mejor puede llegar a colonizar. Y de hecho en los últimos años especies invasoras en la Antártida es una línea de investigación que va avanzando más, porque hay cada vez más especies que se están más distribuyendo. Aparte de que la disminución de la zona de hielo hace que la proliferación de líquenes y musgos que está en una zona determinada se vaya extendiendo en aquellas zonas que ya quedan, digamos, pristinas y listas para colonizar por otras especies. O sea que las especies invasoras, desgraciadamente, pero no pasa solamente en el continente antártico, sino que estamos viendo que en otras zonas del planeta, incluido las costas asturianas, estamos viendo que especies que no existían cuando nosotros éramos niños, pues se están colonizando, el pez ballesta, por ejemplo, otras especies de esponjas, que están colonizando porque encuentran condiciones adecuadas que antes no tenían. En Asturias desaparecen también las algas que estaban un poco en la zona de Galicia, y esas grandes masas de algas pardas un poco están desapareciendo, porque ya casi estábamos en el límite sur de su distribución, y ahora pues las condiciones de aguas más calientes hacen que no se colonicen como colonizaban antes. En la Antártida pasa igual. Cambian las condiciones, y organismos que son oportunistas y que es la base un poco de la biología de especies colonizadoras, pues encuentran un hábitat, un sustrato adecuado, y eso es con lo que hay que seguir teniendo precauciones, porque podemos estar desplazando a las especies autóctonas con especies introducidas, que somos el vector a veces es el ser humano.
No sé si queréis comentar algo más, o gente del público, algún comentario, alguna. Sí. Bueno, nada, sí, os he estado escuchando desde las 11, no pude acudir antes porque tenía clase y al acabar la clase vine aquí y quería comentaros que escuchándoos no pude evitar comparar vuestras expediciones con el viaje de Scott cuando desapareció en la Antártida, porque durante el invierno leí el libro que escribió uno de los supervivientes de ese viaje. Me parece un libro muy interesante, no es una novela, sino que narra casi como si fuera un diario de a bordo toda su experiencia. En él hay un relato que hablan de el viaje de invierno, que consistió en 2 meses de exploración de noche polar para llegar a una bahía donde anidaba el pingüino emperador. Y hicieron un muestreo que casi les costó la vida a los 4 personas que llegaron allí, y después de recoger esos huevos que estimaban que era una investigación muy importante, porque, bueno, esto lo estoy relatando para la sala, era muy importante porque estaban buscando el eslabón evolutivo entre los reptiles y las aves. Estos huevos llegaron a los científicos que estaban en Nueva Zelanda y no le dieron tanta importancia. Entonces, el explorador que sobrevivió a ese viaje se sintió fatal porque él quería que le hicieran un registro de esto. Por el valor o el esfuerzo de estar investigando en la Antártida, no siempre tiene una recompensa científica los trabajos que hacemos, ¿no? Entonces, claro, las condiciones han mejorado muchísimo. Mostraba el biólogo un poco la evolución de los barcos. Y quizás cuando se hablaba de la jerarquización o de la globalización con respecto a los resultados de la Antártida, la estrategia más bien, era lo que decía Nadón, hay que hacer una estrategia global para que los trabajos científicos pagados con dinero público pues tengan una mayor relevancia. Yo, personalmente, como científico, no estoy muy de acuerdo con eso, porque somos incapaces de coordinarnos en la Facultad de Geología entre las distintas áreas para hacer trabajos de colaboración. Entonces, no podemos exigir que eso se produzca en un ámbito más global, en donde chocan los intereses de las naciones, etcétera. Entonces, desgraciadamente, en la Antártida me parece a mí que estamos destinados a una colonización progresiva, igual que lo hacen los líquenes, de los humanos. Llegan los turistas y decimos, no tienen derecho, porque ellos vienen aquí a sacarse fotos de una boda y yo sí tengo derecho porque estoy haciendo investigación. Hay que pensar también que eso no es del todo cierto, porque nosotros vamos con dinero público y los turistas van con dinero privado. Entonces, sí que esas normas y esos tratados están ahí para poner, en cierta manera, alguna barrera a algo que va a ser inevitable. Ha ocurrido en medios sensibles cercanos a nosotros y eso, desgraciadamente, se va a producir en la Antártida. ¿Por qué se va a producir en la Antártida? También por nuestros trabajos de investigación. Nosotros, como científicos, estamos relevando al mundo que la Antártida es cada vez más fácilmente colonizable. Y gente que es negacionista con respecto al cambio climático, tipo Donald Trump y compañía, se están planteando ahora mismo acceder a Groenlandia por sus recursos naturales. Esto va a pasar, es inevitable, ¿no? Entonces, las propuestas de esto pues pueden ser... en fin, todas estas cosas me surgían mientras escuchaba, pero me ha parecido... Bueno, sí, había una pregunta al físico con respecto a la influencia a la variación, al calentamiento global y a este balance de masas que hacemos con respecto al hielo que existe en la Antártida. La Antártida, como casquete glaciar, en teoría hace muchos años se pensaba que era un glaciar de los que se consideraban fríos y entonces no había mucha fusión en la base de la Antártida y se consideraba que la movilidad del hielo era pequeña. En el mapa que pusisteis ahí se ve claramente que la parte oriental sí que hay una fusión rápida y se está comportando como glaciares del continente europeo o parecidos, casi como glaciares cálidos, mientras que la otra parte occidental pues tiene una respuesta menor. Pero mi pregunta es, claro, cuando hacemos un balance de masas los científicos, en el fondo es
¿hasta qué punto te parece a ti que está bien hecho ese balance de masas? Es decir, la medida no es directa, sino que es indirecta en base al albedo. Y no que yo tenga por lo menos conocimiento, el espesor del casquete de la Antártida no se conoce con una precisión, digamos, directa, con una medida sondeada. Entonces, ¿cuánto es necesario mejorar esas medidas para hacer balances globales de hielo, deshielo en la Antártida que sean fiables con respecto al cambio climático? Porque una cosa es medir la extensión, que puede tener una relación directa con la movilidad del hielo, y otra forma es hacer un análisis del volumen de ese hielo real. Bueno, esa era la pregunta final. Gracias. No, pues es muy interesante lo que dices, porque la verdad que las medidas hoy día de balance de masas tienen una imprecisión muy grande. Cuando yo puse la gráfica aquella que os puse de la evolución de la pérdida de masa, cada curva iba sombreada con iba con unos márgenes. Eso es el margen de error. El margen de error es muy grande, pero la tendencia es clara. También eso es verdad. Y la medida, hay medidas que son, la medida básicamente se hace por 3 procedimientos diferentes. Uno es por gravimetría, viendo cómo cambia el campo gravitatorio terrestre debido a que cambia la masa de hielo. Otras por altimetría, viendo cómo cambia la altitud. Y otros son métodos indirectos, que se llaman input-output, metiendo el albedo y metiendo modelando lo que pierde por la zona basal y eso. Pero la incertidumbre es muy grande, eso es cierto. Lo que pasa es que hay un estudio, que también lo ponía yo ahí, que se llama el INVIE, que se hace cada pocos años, que hacen una comparativa de las medidas de balance glaciar obtenida por varios métodos. Y con eso se hace como se pone todo en conjunto, y da esas curvas que yo ponía al principio. Es cierto lo que dices, que en eso se está trabajando mucho, porque hay que mejorar mucho la precisión de las medidas. Pero lo que sí te tiene que quedar claro es que la evolución a la pérdida de masa es clara, pero que hay mucho error, eso es cierto. Y se está trabajando mucho en eso. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando lo que ponía de cómo estimar precisamente la pérdida de masa a partir de medidas de albedo. Eso te da la pérdida de masa superficial. Luego hay que añadir la pérdida de masa que ocurre en la zona basal por derretimiento, porque el glaciar se desplaza y al friccionar con la superficie va perdiendo masa, y las pérdidas por correntía en el interior. Entonces, la imprecisión sigue siendo hoy día muy grande, ¿no? Pero vamos, que hay estudios comparativos, si te interesa, que se llaman INVIE, en los que se hace un estudio comparativo de las medidas de pérdidas de masa por diversos métodos. Y a veces las discrepancias son grandes, pero no sé si no puedo decirte nada más. Pero la incertidumbre es grande, eso es verdad. Sí. Una cuestión más, ¿alguien? Yo tengo solo 2 cuestiones. ¿Por qué hay que hacer turismo en todos lados? Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Quién nos ha dicho a nosotros que tenemos derecho a hacer turismo en todos lados? ¿Qué problema hay por prohibir el turismo? Esto en la ordenación del territorio, en la ordenación de los recursos naturales es habitual. Hay zonas donde no se pueden hacer determinadas cosas. Y la segunda es, recuerdo, para preparar un poco y acompañar a Rosana, ahora ya no me acuerdo, pero ¿cuántas bases tiene la Unión Europea en la Antártida? ¿Por qué no hay un programa europeo antártico? ¿Por qué hay que seguir construyendo bases y no funcionamos como comunidad científica para hacer frente a los gigantes mundiales? Pero mira, lo que dices del turismo, volviendo con lo mismo de antes del turismo, es que yo repito, vamos a ver. ¿Quién eres tú para decirle a nadie que no vaya a ningún sitio? El que hace las normas. Mentira, tú no eres nadie ni yo ni no, el que hace las normas, ¿quién es el que hace las normas? El tratado antártico. Yo lo que tiene que haber, yo estoy de acuerdo contigo aunque no se puede ir, pero tiene que haber un cambio de paradigma de manera que se nos meta individualmente a la gente en la cabeza que hay que cambiar eso de que tienes que ir a cualquier sitio. Javier, o sea, tú estás pensando, es mucho más difícil hacer a la gente cambiar de modo de pensar que prohibirle que no tiene que hacer una cosa. No hay actividad más destructiva del medio y de la cultura y de los modos de vida que el turismo. Y eso ha pasado en todo el mundo.
Entonces, no sé por qué hay que hacer turismo en la Antártida. No lo sé. No sé por qué alguien tiene que subir en chanclas al Angliru. Sí, estoy de acuerdo contigo. No puedes prohibir a nadie ir en chanclas al Angliru. Le puedes poner una multa muy importante porque has desplazado unos medios de emergencia y allí prudencia, tararero. Sí. Tiene que estar en la mentalidad de la gente. A ver, por ahí, dinos. Se pone a la Antártida como ejemplo de cooperación en ciencia y habéis puesto muchos ejemplos de trabajos que se han desarrollado en otras bases. ¿Realmente esto se nota? Es decir, ¿es más fácil cooperar con instalaciones y equipos científicos de otros países en la Antártida que en otros ámbitos de la ciencia? Yo no sé si en otros ámbitos, pero sería lo lógico que se hiciese así. Es que hay muchas bases y hay demasiadas quizás, y además todas concentradas, la mayor parte en la periferia. Y no te quiero contar la cantidad de bases que hay en la península antártica y en las Sheldons. Hay un montón de bases que se podría perfectamente hacer programas de cooperación. Nosotros no anduvimos siempre en cooperación con otros países y se puede hacer perfectamente. Yo creo que en algunos sitios están unas pegadas a otras. En las Sheldons hay bases que están unas pegadas a otras. Y ahora mismo es imposible hacer bases como las que se hicieron en su tiempo, cuando había reivindicaciones territoriales sobre la Antártida. Bases, como dije, como Scott o como McMurdo, ahora serían impensables, porque eso es un impacto tremendo. Pero era la época en que la Antártida era como un quesito, como una caja de quesitos, que se ponían bases para, yo tengo esta base aquí, y entonces proyecto hacia el Polo Norte el quesito de mi base. O los países que estaban que tenían aguas enfrente de la Antártida prolongaban su límite territorial hacia el Polo Norte. Entonces yo reivindico esto. En el caso de Chile y Argentina prácticamente reivindican lo mismo. Están sus reivindicaciones una encima de la otra. Esto, con el Tratado Antártico, se supuso que se iba a acabar, pero hay menos cooperación de la que debería haber. Porque en muchos sitios pues no deja de ser la base española, o la base argentina, o la base británica. Y entonces es como si fuese una prolongación del país. Pero si nos ajustamos al Tratado Antártico, pues se podían perfectamente utilizar estas bases. Otra cosa es que sea fácil, pero se puede hacer perfectamente. Y yo no creo que sea necesaria hacer más bases. Yo creo que utilizando las que hay se podría seguir haciendo investigación antártica. Otra cosa es si toda la investigación que se hace realmente se tiene que hacer en la Antártida. Pero se podría perfectamente, sin hacer más construcción dentro de la Antártida. Sí, yo creo que no es... Sí, yo creo que no es nada complicado hacer investigación y cooperación con otras bases. Totalmente de acuerdo que no necesitamos más bases. Yo creo que ya hay demasiadas y con las que hay y organizándose todos los países pueden acceder a nuestras instalaciones y nosotros podemos ir a las otras. Mi experiencia es que en dos de las campañas a las que he ido, una he estado en la base científica Escudero, que está en Península Fildes, que es chilena, y otra he ido a la base O'Higgins, que es una base permanente chilena también, muy en la punta de la península antártica, y no ha sido nada difícil conseguir una estancia allí, que colaboren contigo, usar sus medios, sus TODES y tal para ir a bucear, y hemos tenido una relación fantástica. Lo mismo que hay científicos que vienen a las bases españolas que los solicitan al Comité Polar con un proyecto, se les da un tiempo de utilización de base, unos medios, unas camas, unas literas y tal, y realmente eso sería lo deseable, ese tipo de colaboración, que nosotros podamos ir y que otros puedan venir teniendo un proyecto, incluso un proyecto común. Hay proyectos europeos o proyectos internacionales en los que aplicas a esa financiación, y con esa financiación van países de distintos países. Como curiosidad, en las bases antárticas, en el mástil donde se pone la bandera del país correspondiente, por debajo de esa bandera se ponen las banderas de los países, de los científicos que están alojados en ese momento en la base. Yo tuve el orgullo de tener la bandera española por debajo de la chilena en las bases, y a nuestras bases también tener banderas de
de portugueses, de chinos, de chilenos, etcétera, etcétera. Ese es el deseo, ¿eh? Que no aumenten las bases y que haya mayor cooperación internacional, que yo creo que ya existe. Yo, de hecho, ahora me marcho a una campaña científica por el Smith Ocean Institute, el único español soy yo, y es una campaña a la que yo apliqué y que me han admitido para participar, para describir especies nuevas, que era lo que quería contar antes. O sea que la cooperación existe, hay programas internacionales a los que tú puedes aplicar y si tienes la suerte de ser elegido, pues publicar esos resultados conjuntamente con científicos de otros países. Aumentar bases o aumentar recursos o barcos, etcétera, etcétera, yo creo que eso tenía que tener ya un cierto límite. Sí, iba a decir justo eso, que en España cuando estás en la base pues ves colaboración con la base vecina, con los búlgaros, hay intercambio de la cuestión logística, porque si se te rompe algo es el vecino que tienes más cerca, o todos los barcos de investigación que pasan pues visitan las bases para conocernos, para contarnos lo que ellos están haciendo. Sí que veo que hay afinidad por países, ¿no? en estas colaboraciones. España a lo mejor pues con Portugal, con Brasil, con Argentina, con Chile, con los países pues a lo mejor latinoamericanos, con algunos países europeos también hay más colaboración. A lo mejor no tanta con proyectos de Estados Unidos o proyectos de Asia. Creo que está como por subgrupos estas colaboraciones científicas, que a lo mejor sí que habría que intentar que ciertos nodos que sí que están ya muy afianzados en colaboraciones, que se intercambien con otros países, ¿no? Pues eso es lo que se ve, que a veces son como nodos aislados que no trabajan entre sí. Eso habría que intentar profundizar un poco más. Pues yo sí quisiera añadir que es verdad, hay convocatorias de, por ejemplo, nosotros solicitamos una hora el programa Polarín y eso, que son para hacer medidas de lo que tú mides, hacer medidas distribuidas en toda la Antártida. Entonces, contratar con grupos para instalar ahí equipos o que te las hagan. Eso sí que existe. Pero después es verdad que a lo mejor la cosa igual yo te entendí mal lo que preguntabas, el hecho de que las bases son como de países, ¿no? Igual tú pensabas más o menos que las bases fueran como de nadie, que cualquier persona pudiera ir a cualquier sitio. Yo no sé si existe una libertad así tan grande, es decir, quiero ir a la base tal, no, eso no. Vamos a ver, eso no, porque tienen recursos limitados. Ya. Tú no puedes, pero por ejemplo, un caso típico de colaboración son los shelters los refugios que hay por la península antártica. Todos están abiertos. Tienen comida, nosotros íbamos desde un refugio argentino a un refugio que era chileno o británico, a lo mejor utilizábamos su comida y dejábamos allí parte de lo que necesitábamos nosotros, que sobre todo en Argentina era carne congelada, que puede durar años allí, ¿no? Eso está abierto, pero las puertas están abiertas para que cualquiera pueda entrar. Y hay comida allí para que, si en caso de necesidad, puedas utilizarla. Pero claro, las bases son muy grandes y las bases tienen temas logísticos que no pueden admitir un número muy grande de gente, o que de repente, bueno, si pasas por ahí a hacer una visita no pasa nada. A nosotros de pronto en mitad de la Antártida nos han aparecido un grupo de chilenos y hemos compartido con ellos, pero en las bases es complicado. Es decir, lo lógico es que para la cantidad de combustible que necesiten, la cantidad de alimentos, esté controlado la gente que va a haber en cada momento. Pero, por ejemplo, en los refugios estos están, no sé, de varias nacionalidades y están todos abiertos. Es decir, la puerta siempre se abre hacia adentro, porque si se abriese hacia afuera la nieve igual no podía salir del refugio. Y tienen dos puertas, de manera que si pagara el aire por una, primero tienes que abrir una puerta y después abrir la otra para que pase el aire, porque si no se puede volar el refugio. Pero siempre las puertas siempre están abiertas para que pueda entrar cualquiera. Pero esos son porque están vacíos normalmente y la gente puede llegar. Las bases hay que planificarlas muy bien, no es fácil. Tenemos ahí una última mano. Buenas. Ya va a ser la última que... Yo quería mencionar sobre el tema de prohibir ir a estos sitios a hacer turismo y sobre el cambio de paradigma global que deberíamos tener o no tener, el punto de vista de mi generación. Porque claro, habéis dado el punto de vista de vuestra generación, que es una generación que ha crecido primero sin ver las consecuencias del cambio climático, que en mi generación de momento no las estamos viendo demasiado drásticas, digamos, pero detrás viene una generación, nosotros estamos algo preparados, pero viene una generación que va a estar muy preparada para afrontar los problemas que va a acarrear el cambio climático. Entonces creo que yo estoy de acuerdo con Javier, ¿verdad?
con Javier en que tiene que haber un cambio de paradigma global, es lo único útil realmente, porque todos, el tema de poner limitaciones son parches, porque las limitaciones traen insurrecciones y traen problemas al fin y al cabo. Y es necesario que haya un cambio de paradigma global, y lo va a haber sí o sí, o sea, o por las buenas o por las malas, porque va a haber quizás migraciones masivas por temas de que va a haber sitios que van a ser inhabitables dentro de muy poco. Entonces creo que es un error decir, no hay que gastar esfuerzos en buscar ese cambio global, porque ya hemos visto en la historia que no funcionamos así. Yo creo que eso es un error. Esa es mi opinión como portavoz, por así decirlo, de mi generación, pero bueno, hay gente así de mi generación que puede dar su opinión. Y también, aparte de esto, quería dar también valor a la parte deportiva que tienen estas investigaciones. Muchos habéis comentado, bueno, o al menos alguno, que vais con algún guía de montaña, ¿no? Y quería también poner valor a esa parte deportiva de estos proyectos, también la parte espiritual de explorar, que está muy guay, y también porque quería preguntaros si os dan alguna formación para, bueno, el tema del buceo, obviamente tienes que tener una formación, o simplemente vais con gente como guías que ya tienen especialización. Y también, retomando lo de que tenemos que reducir nuestra actividad y tal, creo que gente preparada físicamente o con interés por estar preparada físicamente es más útil en este tipo de proyectos, porque cualquiera que sepa un poco de alpinismo sabe que contra más preparado estés, menos material necesitas y más útil eres en ese sentido. Bueno, contadme vuestra experiencia deportiva dentro de estos proyectos. Yo no lo veo como... Bueno, por supuesto, necesitas una cierta condición física y una cierta conocimiento del medio para ir ahí. Es decir, en mi caso, los dos que íbamos éramos gente que veníamos... Yo hice geología porque venía del mundo de la montaña, ¿no? Y me gusta saber cómo se forman las cordilleras. Es decir, que a mí nadie necesitaba que nadie me dijese cómo se ponen unos crampones, cómo se ata una cuerda. Pero sí que necesitamos el asesoramiento de esta gente que proceden, que son guías de montaña en la península ibérica, o tienen conocimientos no porque vayan a tener que llevarnos de la mano allí, sino porque necesitamos cargar con mucho equipo por glaciares. Entonces necesitamos gente que nos ayude a transportar eso para... Si tenemos que transportar una batería de camión 7 kilómetros por un glaciar, o 2, pues si vamos, o 3 o 4, si vamos 2, pues tenemos que hacer 2 viajes. Y esta gente que tiene experiencia, pues claro, son gente que conoce el medio porque viene de la montaña. Entonces son una ayuda importante logística. En algunos casos también desde el punto de vista de asesoramiento, porque hay gente que no tiene que ir que va a la Antártida, pero no tiene que tener conocimientos exhaustivos de cómo se mueve uno en la montaña. Pero sobre todo están porque necesitamos apoyo, porque allí no puedes cargar unas bobinas de la geofísica en un camión y llevártelas a ponerla. Tiene que cargar a alguien con ellas. Entonces necesitas gente que te dé apoyo en eso. Habrá gente que necesita apoyo porque no conozca muy bien el medio, pero en nuestros casos necesitábamos porque teníamos que transportar material por zonas con dificultad técnica. Y después necesitábamos también, yo no puedo manejar una Zodiac, por ejemplo. Necesitas un tipo que maneje una Zodiac en ese tipo de condiciones. Es decir, que hay una parte deportiva. Bueno, hay que hacer ejercicio. Es decir, no es fácil, hay que saber moverse en esos ambientes y tal. No me refería solo al tema de hacer ejercicio, sino de que haya como una parte deportiva, no solo de actividad física, sino de quizás un grupo de exploradores que os enseñen allí a manejar una Zodiac, por ejemplo, o no hay nada de eso. No, porque la Zodiac no la puedes manejar tú. La Zodiac tú no puedes manejar. A ti no te dicen... Una moto sí, yo me bajé del avión y me dijeron, esto es una moto de nieve, esto es un trineo, esto acelera y así frena, baja usted por el glaciar, hacia la base con su equipo y te sientas. Pero eso sí, te dan una moto para ti, pero hay otro tipo de maquinaria o de medios de transporte que te los tiene que manejar alguien. Tú no te puedes meter en una Zodiac
a cruzar. Por muy tranquilo que esté Decepción, no, vamos, lo más probable es que caigas tú con todo tu equipo al fondo. Ni salir de Decepción ni se te ocurra. Y de salir de ahí ni se te ocurra. Tal. Entonces, sí que a veces yo, si había un momento de asueto, pues decía, voy a subir aquel pico por deporte, pero no es el objetivo. Es decir, por ejemplo, nosotros podíamos haber hecho la campaña en esquí de fondo, con unos esquís o con unas raquetas, pero no hubiésemos podido hacerla, porque nosotros teníamos, para ir de un afloramiento a otro eran 20 y pico kilómetros. Entonces tienes que hacerlo en una motoneta. Claro que se puede compaginar a veces alpinismo o esquí con las expediciones, pero a veces las épocas de buen tiempo son muy cortas. Si no las aprovechas, entonces a veces es incompatible una cosa con la otra. Es decir, si quieres subir a aquel pico, probablemente no vayas a hacer no sé qué actividad. A lo mejor tienes que subir a aquel pico, como se vio alguna foto ahí, que estábamos en una cima, porque desde ahí controlábamos todos los afloramientos que había en la zona, pero lo fundamental es realizar la actividad científica. Después sí, que se puede compaginar con ello o hacerlo a la vez, sí. Y después, lo de los guías de montaña son fundamentales, sobre todo, en nuestro caso era para ayudarnos a transportar todo el material. No como los Sherpas en el Himalaya, y la gente es preparada para esto, pero sin ellos no sé las vueltas que tendríamos que haber andado. Bueno, no, y solamente una cosa, en cuanto a la parte física, que parece que lo que estás preguntando, si lo te entiendo bien, bueno, pasamos todos un examen médico, es lo primero, pero es un médico en el que tienes que estar bien físicamente, y después hay un curso de previsión de riesgos laborales que te da la Universidad de Oviedo, con cosas muy básicas, eso también, y después lo que dices tú de aventura y todo esto, a ver, yo cuando subí a mi experiencia, yo que subo todos los días al glaciar, y me desplazo allí en moto, en esquís o con rasquetas o pongo crampones cuando hay hielo, la verdad es que sensación de peligro cero, nunca, porque allí a la mínima, yo creo que allí existe una política de riesgo cero. En cuanto ven lo mínimo que puede pasar, no te dejan. Y después el equipo de montaña hacen una inspección diaria, yo por ejemplo, cuando fui la última vez que fui en marzo, que empiezan ya a aparecer grietas en el glaciar, el track ese que dibujé, ese track lo tienen tralladísimo, se hace todos los años el mismo, no se salen de ahí ni un milímetro, porque saben que es por donde se puede ir, y a la mínima que vean un peligro, porque hay una grieta o algo, a ti no te llevan, al investigador lo dejan aparte. O sea, yo no tuve sensación en ningún momento ni de aventura, o sea, aventura, no, de riesgo cero. Y pues vas muy acompañado de gente, vas acordonado, súper protegido. Yo en ningún momento pasé nada de miedo ni nada. Y además no te dejan salirte de una ruta que está muy marcada. No puedes ir solo a ningún sitio, a cagar. Bueno, en relación a lo del buceo, te cuento que las primeras inversiones que se hicieron los científicos les dieron un curso de buceo polar en el CBA de Cartagena, los militares, un poco para bucear en aguas frías y bajo condiciones presurizadas y tal, pero fundamentalmente porque los científicos en aquella época no teníamos digamos, nociones de bucear con traje seco, que es lo más importante. Yo soy buceador profesional, pero no se necesita ser un buceador profesional para ir a la Antártida. Puede ser un buceador deportivo, un buceador científico, pero lo más importante para mí es que sepas usar bien un traje seco, porque allí sin el traje seco no eres nadie, y de hecho los buceadores militares, los mismos que nos daban el curso en Cartagena, luego venían a la Antártida con trajes semisecos o húmedos y no duraban más de 10 minutos debajo del agua, mientras los científicos con traje seco pues duraban toda la inversión en aquellas primeras. Y yo creo que lo más importante es tener un control sobre el equipo que llevas, porque no se hace falta un equipo especial, tienes que llevar doble grifería, traje seco y tal, y tener esa acuaticidad, esa facilidad y extremar las precauciones. Yo fui responsable del equipo de buceo pues en todas las campañas a las que fui y participaban científicos de la Universidad de Barcelona, y a todos los hice venir a Asturias a bucear en aguas frías con el traje seco, porque la acuaticidad y la adaptación al equipo que vas a llevar a la Antártida es fundamental. Y yo siempre les decía cuando llegábamos allí que lo más importante de la actividad que íbamos a hacer es volver.
y el buceo tiene sus riesgos. Allí en la Antártida sí que tiene sus riesgos precisamente porque tienes que doblar la seguridad, las precauciones, y el bucear en aguas frías pues tiene complicaciones que no tiene bucear, por ejemplo, aquí en el Cantábrico. O sea que el buceo sí que es una actividad que es sencilla de hacer, no tienes por qué ser profesional, pero tiene también ese componente, digamos, propio de que tienes que estar, no ser un Superman, pero sí que tienes que tener una forma física, que tú tienes que ser tú mismo el que te prepares tanto mentalmente como físicamente para aquello. O sea que el buceo, digamos, teniendo hoy en día hay medios más que suficientes para aislarte del frío con equipos polares y tal, y trajes secos, y no es una actividad que conlleve demasiados riesgos si no tienes... Hay gente que es muy cabeza loca aquí y que cuando va a la Antártida pues no respeta las actividades, o sea, las precauciones que hay que tener, las limitaciones del tiempo que estás debajo del agua, aquí se te acaba el aire en la superficie, no pasa nada, pero allí tienes que tener una precaución, y de hecho ya ha habido algún sustillo por ahí en las últimas campañas antárticas, y que por falta de confianza, o por demasiada confianza en saber dónde estamos buceando. Bueno, pues muchas gracias. Y creo que ya íbamos a acabar a la 1, son las 2, vamos a finalizar. Como brevísima síntesis de esta mesa, yo diría que sí es importante la investigación antártica, que hay una colaboración internacional buena, podría ser mejor seguro, pero seguramente es bastante buena, y gracias a esa colaboración no es seguramente necesario que haya más bases o más infraestructuras. Podemos valernos, compartir las que tenemos. Hay un impacto directo de los humanos en la Antártida, en las bases. Yo sí estoy de acuerdo con Cristóbal, que creo que en las bases españolas se es cuidadoso. De todas formas hay impacto seguro, pero se es cuidadoso con los residuos y demás. A lo mejor en otras no lo son, y hay grandes macrobases, no como las nuestras. Y está el impacto y la amenaza del turismo, que aquí sí que ha habido un poco más de opiniones diversas. Se puede prohibir mucho, poco. Sí, tendríamos que ser todos más cuidadosos a nivel global. Esta ya es mi opinión, mientras que somos más cuidadosos y no, creo que hay que poner restricciones, inevitablemente. Y por último, el cambio climático está impactando ya claramente en la Antártida. Bueno, eso ya lo sabíamos antes de esta mesa, pero tanto en las masas de hielo como también en los espacios paraglaciares, las zonas que están libres de hielo, está aumentando la vegetación. El permafrost tiene una tendencia que cabe esperar que se consolide de modificarse, de tener una capacidad mayor, cambios seguramente en los cauces y en los suelos, y bueno, seguramente la Antártida que un día puedan ver nuestros hijos o nietos no va a ser igual que la que tenemos ahora. Y yo por mi parte, nada más daros a todos las gracias, a los ponentes los primeros, a todos los asistentes también, que además esto ha sido un poco largo. Y bueno, espero que os haya interesado, que aprendieseis cosas, yo aprendí cosas, y además también te da un poquito que pensar, ¿no? Seguramente eso es lo que se puede buscar de una reunión como esta. Por mi parte, nada más, muchísimas gracias.